Bueno, pues bienvenidos a esta cuarta cápsula informativa sobre temas de neurociencias y de patología dual. El día de hoy volvemos a contar con la presencia honorable de los distinguidos invitados Jorge Mérida Puga, médico adscrito de la Unidad de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Y el doctor Hugo González Cantú, coordinador de la Clínica de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenido, Hugo. Hola, Luis. Bueno, la intención de la cápsula del día de hoy es que nos compartan un poco de su experiencia respecto a uno de los temas que menos leemos a veces en artículos médicos, científicos, en libros, etcétera, pero que es el problema que lleva casi siempre al tratamiento de una persona que tiene abuso de alcohol o una dependencia de alcohol. El tema del efecto que tiene este padecimiento, ya no directamente en el usuario, sino en todos aquellos que lo rodean, en toda su red familiar, social, laboral, etcétera, la codependencia. ¿Qué pasa con la codependencia, Hugo, en los pacientes con problemas de abuso de alcohol? Bueno, mira, te diría que es una larga historia, y si nos vamos a la historia, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, que ya son 80 años, cuando sus fundadores, Bill y Bob, empiezan a hacer sus reuniones y empiezan a dejar de beber y empiezan a pasársela muy bien, sus esposas, pues es cuando empiezan a decir, oye, ustedes ya están muy bien y nosotros nos dejaron con todo un daño emocional tremendo, y es a partir de entonces que ellas empiezan este movimiento de Al-Anon, ¿no? Que es podríamos decir, un antecedente. Todavía ni existía la palabra codependencia en aquel entonces, ¿no? Pero el hecho de que los familiares, sobre todo los que viven más cercanamente, esposas, esposos, hijos, hermanos, madres, padres, pues son los que más se afectan, es una larga historia. Por ahí de los años 70 es cuando ya se le da este nombre de codependencia, porque precisamente en centros de tratamiento, en lugares donde se atendía a personas alcohólicas, pues se veía que pues el alcohólico podía ir bien, mal, regular, pero la familia, sobre todo los más cercanos, tenían una serie de problemas emocionales. Digamos, también volvemos a temas que ya hemos platicado acá, como la tristeza, la ansiedad, el enojo, la dificultad para controlarse cuando el alcohólico está intoxicado, está en sus problemas. Entonces, la codependencia, que es difícil de definir, es como toda esta adaptación que tienen que hacer las familias hacia el alcohólico, porque el alcohólico un día va a estar bien, otro día va a estar mal, un día va a llegar contento, otro día no se va a acordar de lo que prometió, un día puede ponerse agresivo, también hay mucha violencia y agresividad bajo los efectos del alcohol. Entonces la familia, al no entender claramente esto, bueno, ¿cómo se adapta, no? Y pasan por todo, y esto lo describen muy bien los codependientes, ¿no? Empiezo por enojarme mucho, luego paso por no hablarle, luego paso por hasta empezar a beber, y finalmente el codependiente no entiende qué pasa con su vida es un caos, es un desorden, y que a veces pasa, y es bien interesante verlo ya en la clínica, el alcohólico empieza a recuperarse, empieza a salir adelante, y el familiar sigue enojado, sigue molesto, sigue deprimido, sigue ansioso. Eso es lo que podemos llamar codependencia, ¿no? Cuando me adapto a una situación tan difícil, con mecanismos psicológicos que no son los más efectivos. Esa es otra característica de la codependencia, no es efectiva, ¿no?, para manejar esto, y se vuelve un problema en sí mismo que también necesita una atención especializada y un abordaje muy concreto acerca de la codependencia. ¿Siempre hay un codependiente en la familia de un alcohólico? Yo diría que es difícil que no lo haya, ¿no? Yo diría que más de un codependiente, y no solamente la familia, a veces le pasa a los amigos, a los vecinos, inclusive nosotros como médicos podemos entrar en algunas actitudes codependientes, ¿no?, con algunos de los pacientes. Es que no te tomaste la medicina y yo te dije que te la tomaras porque si no te iba muy mal, y el señor tiene 30 años, ¿no? O sea, cuando ya no es un niño que necesita hablarse de esa manera. Entonces la codependencia se da, yo creo que en todos los ámbitos, y es bastante frecuente. Uno de los temas pues muy importantes, diría yo, que vemos cotidianamente en la consulta es el rol de las culpas, todo este juego que se da en los padres de un adolescente que está consumiendo abusivamente alcohol, en los hijos de las parejas que beben alcohol de manera cotidiana y catastrófica, no se diga también en las esposas de los hombres que llegan constantemente alcoholizados a sus casas, pero que temen, algo pasa,
Hablando de codependencia, vaya, el término lleva ya un sentido de que si soy codependiente es porque algo que tú haces me afecta a mí. Esta culpa que muchas veces lleva a los familiares a consentir, vaya, el consumo, y que muchas veces en vez de ayudar al que sufre de la adicción al alcohol, fomenta el consumo, ¿no? El típico caso de la mamá que le prepara los chilaquiles al hijo cuando llega crudo, o la esposa, ¿no? Que lo está esperando para arroparlo y para meterlo a bañar. ¿Qué pasa con las culpas? ¿Qué rol tienen aquí las culpas en la familia de los pacientes con alcoholismo? Yo creo que tiene mucho que ver con los estilos de afrontamiento del medio familiar, ¿no? Como tú bien dices, el paciente que tiene un trastorno adictológico va por varias etapas, ¿no? Y esas mismas etapas también las sufre la familia o su contexto social. Y yo creo que los estilos de afrontamiento a esa problemática tienen que ver con la cuestión de las culpas. Al inicio, cuando el problema todavía no es tan grande, podría ser tolerante, ¿no? O en algunos casos favorecedor, ¿no? Después evoluciona como a una estrategia un poquito más confrontativa, ¿no, Hugo? Sí. Ya cuando se están poniendo en mucho riesgo los pacientes, la familia llega a ser un poquito confrontativa. Después tratan de negociar, ¿no? Y en sí hay un, digamos, como un va y bien entre la familia y el paciente, y allí es donde se afloran toda esta clase de sentimientos por parte de los familiares, ¿no? Y que finalmente denotan algunas dinámicas que no son las más sanas para la familia. Eso es. Y es frecuente, Hugo, que la familia de los pacientes que tú recibes, ya sea en el instituto o en tu consulta, en tu oficina privada, ¿es frecuente que resulten necesarios brindar tratamientos también para los familiares? Sí, es muy frecuente, y por lo menos hay que brindar orientación, ¿no? Pero la orientación es explicar que esta es una enfermedad, es un problema médico, un problema psicológico, emocional, que se puede mejorar, que se puede ayudar. O sea, la orientación es básica, pero el tratamiento ya es algo más específico, ¿no? Porque finalmente una persona codependiente sí va a tener muchos problemas. Tú mencionabas la culpa, resentimientos también, enojo. Muchas veces son historias más complejas, ¿no? Porque a veces llega la esposa del paciente alcohólico, vamos a decir, ¿no? Pero entonces uno empieza a ver su historia y resulta que es hija de un alcohólico. Y entonces como hija ya tuvo que suplir ciertos roles. Por ejemplo, la mamá estaba cuidando al alcohólico, y entonces esta hija, esto es muy común aquí en México, es muy frecuente este patrón, ¿no? Que la hija mayor desde muy pequeñita tiene que adoptar posiciones de adulta, cuidando a los hermanos menores, cuidando al papá, cuidando a la mamá, ¿no? Y luego resulta que se crece y se quiere ir de la casa, y llega el primer galán simpático a hablar con ella, darle unas flores y demás. Se va de la casa a los 18 años, 20 años, y resulta que este chavo era una persona también alcohólica, y entonces lo único que hace es seguir repitiendo los roles, ¿no? Yo soy la responsable, tú eres como un hijo que no puedes valerte por ti mismo, pero no me haces caso, entonces me enojo mucho contigo, ya no sé qué hacer contigo, como si fuera a veces esta interacción es como si fuera de un hijo. Cuando la ve la mujer, en este caso estamos hablando de una mujer, no lo creen, dicen, no, es que no es posible. Bueno, pues esa es parte de la terapia que tiene que ver. Fíjate cómo tú estás tratando de controlar a un adulto que no lo vas a poder controlar, ¿no? Tratando de mantener siempre como un orden, buscamos siempre evitar el caos, ¿no? Pero al buscar este orden generan más desorden y demás, ¿y qué pasa? Entonces se olvidan del hijo, el hijo adolescente, que ya tiene papás con problemas, y entonces el hijo adolescente empieza a beber muy temprano, y entonces la mamá dice, ¿qué hice yo para merecer esto, no? En realidad ella no hizo nada para merecer esto, sino simplemente, bueno, son circunstancias en la vida, pero yo creo que desde luego que sí es muy frecuente que tengan que tener un tratamiento. También es muy importante que las personas que la atiendan este problema pues tengan idea, tengan una noción de lo que es la codependencia, ¿no? Más allá, mencionaba yo hace rato, los grupos de autoayuda, siempre ayudan a la familias anónimas, que es para familiares de adictos, pues para ayudar a las personas a ver, que no son solo ellos los que tienen este problema, y que si hay alternativas de solución para vivir mejor, ¿no? Claro. Y dijiste algo muy importante ahorita, que es esta parte de la victimización, porque va de la mano la parte de la culpa con la parte de la victimización.
es un poco lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres que sufren violencia, ¿no? Saben perfectamente qué botón hay que apretar para provocar una reacción del inmaduro de su esposo, y van y aprietan justamente ese botón esperando ya esa respuesta. Es decir, por eso es una codependencia, porque la dinámica finalmente se está obteniendo algo de la situación enferma de la persona que está consumiendo alcohol. Ahora, algo muy importante, yo no sé si coincidan conmigo, en mi consultorio particular es muy frecuente que los familiares del paciente que llega al consultorio o al que llevan al consultorio terminen siendo pacientes de nosotros, ¿no? A veces junto con el afectado por el alcoholismo, a veces de manera ya aislada, pero una duda que yo creo que le surge a la mayoría de las familias es, ¿qué hacer cuando tengo un familiar, un ser querido que está abusando nocivamente del alcohol y sin embargo no acepta tratamiento? ¿Qué hace una familia cuando detecta el problema y la persona que abusa del alcohol no quiere aceptar el tratamiento? ¿Acuden ellos a buscar ayuda a una oficina? ¿Lo llevan a la fuerza? ¿Lo arrastran? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, mira, es más común lo segundo que dices, que como dicen, el problema es él, no es mío, insistan de llevarlo, presionarlo, etcétera, ¿no? Finalmente no funciona, con engaños, es muy típico también en los consultorios de que llega el paciente traído a la fuerza con el médico y resulta que no sabían que iba con un psiquiatra, voy a llevar con un amigo, que iban a atender a un problema de alcoholismo, etcétera. Entonces existen mil maneras de manipulación, etcétera, ¿no? Pero finalmente no es lo mejor llevar a una persona presionada, y si es el caso de que el alcohólico, en este caso estamos hablando de alcoholismo, no responde, no acepta su enfermedad, entonces que la persona familiar, que puede ser esposa, hijo, madre, etcétera, puedan recibir una orientación, vuelva a la orientación. ¿Con quiénes? Bueno, yo creo que con las mismas personas que tenemos problemas de adicciones somos las que mejor podemos ver esta otra parte, ¿no? Una orientación en el sentido de que, oye, tú no vas a controlar, no vas a poder manipular, no vas a poder obligar a esta persona, entonces tú ya decides qué haces, sigues con él, no sigues con él. Pero más allá de llegar a estas situaciones extremas es empezar un proceso terapéutico, y yo en lo personal también sugiero mucho los grupos de autoayuda, ¿no? En particular en este caso el grupo de Al-Anon, que son los grupos específicos, como decía, hechos hace muchos años por las esposas de los fundadores de AA, para ayudar también a que la gente que no es alcohólica pero que convive con alcohólicos pueda sentirse mejor y llevar una vida más tranquila, ¿no? ¿Afecta, Jorge, de manera dinámica la afectación, el grado de afectación que tienen los hijos, las esposas, los esposos del alcohólico o de la alcohólica a el mismo trastorno de alcoholismo de la persona? Por supuesto que sí, y esto tiene que ver con la cuestión pasada, ¿no? O sea, cómo aproximar, ¿no?, al paciente con un trastorno adictológico a una consulta. Y tiene que ver con la codependencia y te decía, con los estilos de afrontamiento. Si se le educa a la familia para ser más asertiva, ¿no?, en lugar de que el paciente con adicción sea el depositario de los problemas, ¿no?, como un chivo expiatorio al cual se le achacan todos los problemas que hay alrededor en la familia, entonces podría ser menos confrontativa a la familia, se le puede dar más orientación, se le puede dar cierta sugerencia de cómo aproximarse a él, y eso podría favorecer que esta persona que no tiene tanta conciencia de la enfermedad se pueda acercar a los profesionales. Entonces sí, influye mucho el grado de afectación del paciente, afecta mucho en la familia, ¿no?, porque la respuesta también va a ser muy intensa, ¿okay? ¿Y hay una diferencia en el pronóstico o las probabilidades de éxito de un tratamiento en el caso de que se incluya a la familia en el tratamiento del médico que va a dirigir esto, o que solo se aborde al paciente? ¿Varía en algo el pronóstico o la probabilidad de tener éxito con la rehabilitación de esa persona? Definitivamente sí. De hecho, cada vez se ha comprobado más que el incluir a la familia, incluso en un punto de vista psicoterapéutico familiar, genera un mayor apego a la consulta por parte del paciente, ¿okay? Y eso hace que su medio familiar esté más tranquilo, no se le somete a tanto estrés y por lo tanto reduce el riesgo de recaída en el consumo. Entonces sí es de mucha ayuda. Perfecto. Y Hugo, de acuerdo a tu experiencia,
Me interesaría mucho que nos platicaras, ¿sirven los tratamientos involuntarios? A ver, mira, ¿qué es un tratamiento involuntario? Para empezar, ¿no? En Estados Unidos existen los tratamientos por orden judicial, pero los mandan a clínicas y a lugares bien establecidos, certificados, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de tratamiento obligatorio o por presión legal, con un tratamiento bien montado y sí funciona. Acá en México tenemos un grave lío, que en general es por desconocimiento, que la familia suele llevar a los pacientes a un tratamiento involuntario que se llama anexo. Muchos anexos son buenos, pero muchísimos son malos, en el sentido de que lo que les llaman anexos de puertas cerradas, donde meten a una persona en contra de su voluntad y donde no hay un buen tratamiento, simplemente un castigo muy rudo en muchas ocasiones, y eso no le va a servir a nadie. O sea, ese tipo de presión de llevarte a un anexo no la recomiendo nunca y no es bueno. Hay mucho más malos que buenos, ¿no? Hay muchos más malos que buenos, ¿no? Y en ese sentido es muy bueno informarse primero acerca de los anexos. Hay otro tipo, digamos, de presión que yo digo, a veces es bueno aprovecharla, por ejemplo, con jóvenes, ¿no? Donde viven todavía con los padres, dependen económicamente de ellos, que pues qué joven o qué chavo va a querer ir con cualquier médico, no digo con un psiquiatra. Ahí funciona la presión familiar, ¿no? De que no te voy a dar dinero, te voy a poner una sanción porque hiciste esto, a menos que vayas con el psiquiatra. Entonces yo creo que sí se vale cierto intercambio ahí de, digamos, en el sentido de que si tú quieres esto, yo te doy esto, ¿no? Necesito que tú hagas esto. Esa presión me parece válida. Lo que es más relevante realmente es a dónde se lleva la persona, ¿no? Con qué persona. El lío que tenemos acá en México es muchos anexos con gente totalmente incompetente, que manejan como sus ideas, que van casi de tipo secta, presión, por no hablar de cuartos y quintos pasos y otras cosas que hay por ahí. Entonces depende de qué estemos hablando. La presión nunca va mal, pero depende hacia dónde va dirigida, ¿no? Entonces el anexo no es la mejor opción. Ok. Hoy por hoy, ¿cuál es el porcentaje de éxito que se tiene con los tratamientos profesionales contra el alcoholismo? Claro. Bueno, mira, esa es una pregunta complicadísima porque va a depender mucho de la población. En clínicas como donde trabajamos Jorge y yo, tenemos una población con problemas psiquiátricos, con múltiples problemas acumulados a lo largo de los años, pues el éxito es menor, desde luego, ¿no? Cuando estamos viendo poblaciones jóvenes que tienen todavía un problema que estén iniciando, donde hay apoyo familiar, donde no hay comorbilidad psiquiátrica, hay muchas mejores perspectivas, pero yo creo que siempre hay una perspectiva positiva, siempre el tratamiento es mejor que no llevar a tratamiento, ¿no? Esa es la clave, o sea, siempre es mejor una intervención que no hacer ninguna intervención. Eso es. ¿Y en qué momento buscar tratamiento? ¿Qué es esto de la entrevista motivacional? ¿En qué momento sabemos que es un buen parteaguas para llevar a tratamiento a una persona que tiene problemas de alcoholismo? Bueno, la entrevista motivacional se encarga precisamente de ayudar al paciente a identificar cuáles serían los puntos que le pudieran a él hacerse mover. Es decir, lo importante es no mantener el status quo, no mantener la situación como está. Entonces, lograr identificar de la mano del paciente qué cosas lo pueden motivar precisamente para cambiar la situación. ¿Okay? Entonces, muchas veces el paciente no llega motivado para el cambio y es a través de esta técnica que tienen la oportunidad de identificar esas motivaciones y finalmente encontrar el camino para llegar a eso. Excelente. Y pues aterrizando, porque se nos acaba el tiempo de la cápsula, pero aterrizando un poquito también, transmitirle a la gente la certeza de que la ayuda se busca tanto para el paciente como para la familia, de que el porcentaje de éxito siempre es más elevado cuando se incluyen más integrantes de la red que gira en torno a un paciente con problemas de alcohol, y de que también hay que fomentar el interés en el tratamiento, la motivación en el tratamiento del mismo paciente con abuso de la sustancia, de que los tratamientos involuntarios, sobre todo los tratamientos tipo anexo, no son para nada los más recomendables, que hay que asesorarse antes de dar un paso así, porque nos puede dar consecuencias pues negativas en lugar de positivas con el avance del tratamiento, y de que sin duda las oficinas van a faltar muchas oficinas de psiquiatras, de adictólogos,
etcétera, para poder brindar atención a este tipo de padecimientos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y ojalá que podamos volvernos a ver pronto. Claro, Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.